Muy buenas a todos, mi nombre es Kenya Aquino y en conjunto con mis compañeras les traemos una conferencia sobre el texto Proceso histórico de la separación entre la ciencia y la filosofía, una mirada crítica y analítica del texto de Juan Araña Cañedo. Entre las participantes de nuestra conferencia se encuentran Kenya Aquino, su servidora, exponiendo las ideas de Galileo Galilei, Mayra Núñez con René Descartes, Isairis Santanas con Isaac Newton, Ana Vitalis Concepción con Gottfried Wilhelm Leibniz y Christian von Wolff, y por último Jessica Delgado exponiendo las ideas de Immanuel Kant y nuestra cierre de nuestra conferencia. Bueno, desde los inicios de la historia del conocimiento, el mundo siempre se ha dividido en diversas vertientes que los conforman y se ha diversificado y fraccionado a lo largo de su historia. Como menciona el señor Cañedo en el texto, la geografía se fraccionó salomónicamente al principio entre Oriente y Occidente y luego entre Norte y Sur. A los físicos teóricos les cuesta ponerse de acuerdo con los experimentales. En el campo de la salud, la decisión entre los médicos y cirujanos viene desde muy atrás. Y a lo tocante a cismas y decisiones, los espíritus religiosos han llegado más lejos que cualquier otro. ¿Y qué decir de los filósofos? Es decir, que independientemente del área del conocimiento en que nos refiramos, la fragmentación y división siempre existirá. Ahora bien, la simplificación ha sido un concepto que aquella persona partidarias de la añorada unificación cultural de la humanidad siempre han apoyado. Esta en base a tres principios: la unidad política, la unidad religiosa y en la cual nos estaremos enfocando hoy, la unidad del conocimiento, la más disputada entre todas. Como plantea el autor, es a partir del siglo XVI en que la comunidad científica aspira a la unificación de las ciencias y la filosofía, que viene rota desde el sistema aristotélico. Entre los autores que hicieron aportes significativos para llevar a cabo la reincorporación de las ciencias, podemos mencionar a Galileo, a Descartes, a Newton, a Leibniz y el último intento hecho por Immanuel Kant. Uno de los primeros en reaccionar en contra de esta división entre lo matemático y lo filosófico fue el italiano Galileo Galilei. Él menciona que la matemática, la física y la filosofía no podían tomarse como ciencias aparte. Su dirección en la unión del conocimiento se enfocaba en el vínculo entre lo empírico y lo racional, entre lo teórico y lo práctico, estableciendo que la matemática sería la que tuviera el protagonismo principal en la convergencia del conocimiento. A pesar de defender el punto de unificar los elementos de la razón y la experiencia, el problema que presentaba su teoría fue el papel protagónico que poseían las matemáticas, ya que, como menciona el texto, la matemática, por un lado, como ciencia excesivamente abstracta y rigurosa, aparecía muy rigurosa para ser acogida dentro de una óptica empirista, y por el otro lado, es demasiado concreta y particular para ser transformada en un esqueleto de saber universal. Como el mismo Galileo admite, la matematización era limitada y no rozaba las verdades de la fe, que era lo que se buscaba en ese entonces para ese siglo. Por lo que aunque el soporte en enlazar ambas ciencias estuviera encaminado por el lugar correcto, a la larga fracasó. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas que brilló con luz propia en el umbral de la revolución científica. Este ensaya una regresión más allá de la atracción respecto a la materia, definiendo las matemáticas, según Aristóteles, hasta una atracción más radical y por consiguiente universal. Al poner de manifiesto la matematicidad de las matemáticas, lejos de pretender matematizar todo el saber, este intenta sacar a la luz el secreto común de la certeza y la organización de las ciencias. Es importante mencionar que este abandonó la dimensión cuantitativa de las matemáticas para retener e intentar trasvasar a la filosofía unificada de su rigor. Yo les estaré hablando del físico inglés Isaac Newton. Lo primero que hace en el texto es descartar las ideas del cartesianismo, diciendo de que era un mecanismo ambiguo. Esto que deja el dicho que no tenían los suficientes argumentos. Al contrario de él, que dice con su argumento que los físicos podían ser unos físicos matemáticamente uniformes y anclándose a lo que es la metafísica. Y lo defiende con su teoría del conocimiento, que dice que para que los datos del conocimiento sean más fiables, era recomendable utilizar lo que eran métodos científicos y los experimentos sistemáticamente. Gracias.
Gottfried Wilhelm Leibniz. Para nuestro autor Cañedo, este científico marcó un antes y un después de la unificación del conocimiento. Su papel principal fue denunciar la mala física de Descartes con el plano cartesiano y la mala metafísica de Isaac Newton. Para nuestro autor, este es uno de los principales autores que se enfocó en unificar las raíces del conocimiento. Es tanto así que lo divide en 3 planteamientos centrales. Nuestro primer planteamiento es que trató de unificar las ciencias del conocimiento, y nuestro segundo planteamiento es que trató de unificar todas las ciencias del saber, es decir, trató de involucrar tanto la matemática como la física y la metafísica, y también la epistemología. También nuestro autor, por último, señala que el último planteamiento de Leibniz fue tratar de unificar a los científicos, es decir, unir a los principales descubridores del saber, lo cual no lo logró efectivamente. Nuestro autor también dice que sus planes fueron demasiado ambiciosos, aunque fueron muy acertados. También tuvo un discípulo principal que fue Christian Wolff. Aunque siguió sus ideas, hubo un momento en que tuvo que aplacarlas fuertemente luego de la muerte de Leibniz para sustentar su propia teoría. Además, la época en que se desarrollaron ambos autores no fueron favorables para sus teorías. Es tanto así que Leibniz murió muy pronto y no pudo terminar su teoría, por lo que el autor señala que este punto fue favorable para los ingleses. A pesar de esto, Christian Wolff tuvo que atacar las ideas de Leibniz, y además de eso también tuvo que sistematizarla, es decir, volverla un sistema. Ahora les estaré hablando acerca de Immanuel Kant y su intento por acercar todas las ciencias del saber en una sola. De no haber sido por Immanuel Kant en su intento de acercamiento de las distintas ciencias, como era la física, la metafísica, la filosofía y la ciencia en una sola, estas que aunque no estaban completamente separadas, pero tampoco eran enemigas, hubieran estado más unidas que nunca. Bueno, es que Immanuel Kant era un paradigmático y devoto de lo que era el unitarismo de las ciencias. Sus primeros trabajos se conocen que eran acerca de la cosmología y lo que tenía que ver con las estrellas y el cielo. Muchos de sus intérpretes consideran que trató de aunar lo que fue la física de Newton con la metafísica de Leibniz y Wolff. Estas que a partir de la lectura de David Hume sale de ese dogma de idealismo y se da cuenta de que esto no puede ser posible. Sin embargo, lo cierto es que Kant conoce a Newton a través de las exposiciones de Wolff, que tiene un acceso a las versiones completamente racionalistas de la física y que esta es completamente buena o es aceptable. Cuando pierde la fe por la metafísica y la especulativa, intenta desarrollar una metafísica que se conoce como la metafísica de Newton o la newtoniana, como una prolongación de la imagen completamente racionalista. Esta emplea una nueva filosofía de las ciencias naturales. Más tarde, completamente, intento de unificar, se da cuenta de que esto tampoco puede ser viable, porque no se puede matematizar los conceptos de la metafísica ni enlazarlos con la experiencia. Y aquí entra en contexto una frase muy importante de él, donde decía que se requería de la experiencia, pero sin la experiencia. Decir que con esto, que para Kant los empiristas de las distintas ciencias necesitaban parte de la experiencia, pero asumiendo los principios racionalistas de que se componen o que no proceden directamente de la experiencia. Es decir, que existe una parte donde entra la parte del sujeto sin necesidad de tener años de experiencia, pero sí conoce por distintas razones o por análisis anteriores de distintos postulados o autores.
Es a partir de aquí, entonces, que opta por renunciar a una metafísica con pretensiones teóricas propias y la reorienta para asentar el rigor que cree que debe tener la física, nuevamente, sin darse cuenta de que Newton ha practicado una epistemología del riesgo, que quiere llevar a cabo una fundamentación a priorista, es decir, sin necesidad de la experiencia. Sin necesidad de la experiencia de la ciencia. Por lo que esto se puede reflejar en su libro que se llama Para crítica de la razón pura en 1781 y los principios metafísicos de la ciencia natural. En otras palabras, lo que ha querido decir Kant es que propone convertir lo que es la física en una reflexión para el conocimiento, cuyo resultado es que solo la matemática y la ciencia natural poseen contenidos propios, al que debe de renunciar la filosofía para ceñirse a las funciones críticas y propedéuticas. La palabra propedéutica quiere decir que es un conjunto de saberes necesarios para preparar una dicha materia o un conjunto de asignaturas. Estamos llegando ya a lo que es la conclusión de esto, en lo que podemos decir que Kant fracasó en la tarea de convencer a los físicos para reorientar su actividad como él quería, pues aunque en su tarea de esto, con ayuda de las escuelas neocantanianas, siguió intentándolo, pero no fue así, porque dieran en su fundamentación de la ciencia natural. Dice que la ciencia y la filosofía eran cosas muy diferentes. Muchos de estos sacaron la conclusión de que Kant lo que quería hacer era con la ciencia darla como la única y general que permite y amplía el conocimiento, mientras que la filosofía debe procurar y secundarla para dar mayor consistencia en su empeño. Y esto, por lo que los distintos filósofos dicen que esta fue la parte en la que Kant falló en su intento de unificar las ciencias. Ya para darme la tarea de resumir todo lo que hemos dicho en esta conferencia, quiero empezar con Galileo, que inicia una vía hacia la precisión e intenta, a partir de la autoconciencia crítica, extender la matemática hacia más allá de la física. Es decir, que necesita o que busque más ciencias que le ayuden a crecer. De igual modo, continúo con Descartes, que no emplea lo que es la matesis o las matemáticas, en otras palabras, sino que emula su rigor, es decir, que toma los conocimientos de la matemática, pero que no la emplea directamente en las otras ciencias. Continúo con Newton, que asume la imposibilidad de extender la matematización más allá de los límites que éstas tienen y trata de que cruce a lo metafísico y lo físico. Por su parte, Lewis señala las posibilidades y limitaciones de los planteamientos cartesianos como newtonianos. De igual modo, Wolff, que se propone las precisiones y adaptaciones de la física y la matemática newtoniana, sostiene a partir de los rigores y los planteamientos por Descartes, que ésta permite mantener vivas las relaciones interdisciplinarias entre todas las ciencias anteriores dichas. Y por último, Kant, que, como ya he dicho, en su intento de unificar las ciencias, lo que hace es darle conceptos distintos, mostrando a la ciencia como la única que puede ampliar el conocimiento y la filosofía como la que secunda estos conocimientos. Ya para finalizar, quiero decir que el intento de Kant por hacer y por unificar todas estas ciencias no fue posible porque los filósofos
aceptaron esas restricciones teóricas que él imponía acerca de la filosofía. Por lo que se puede decir que es aquí donde empiezan los episodios de la ciencia y la filosofía a tomar caminos completamente divergentes y separados. Un placer estar exponiendo estos temas para ustedes. Espero que les haya gustado. Nos veremos hasta la próxima. Y por último, aquí les estaré dejando nuestra bibliografía utilizada para esta exposición y conferencia. Muchas gracias.